a muchas personas también que por ahí estuvimos viviendo también con ellos. De todo corazón nos abrieron a las puertas, pero abrieron el corazón a que Camino al Rey empezara ahí en su casa, ¿verdad? Y después de ahí se movieron. Esta es la historia de Camino al Rey, por si ustedes no lo sabían. Amén. Los pastores les tuvieron la confianza para que ellos prestaran su casa. Después de ahí los pastores vieron que el lugar era pequeño, ¿verdad? Y buscaron otro lugar un poco más grande. Más adelante rentaron una casa, y también la casa ahí fue donde nosotros llegamos, ¿verdad? Ahí, para la gloria de Dios. Y la casa resultó también ser insuficiente el lugar. Entonces rentaron una bodega. Y después también, o sea, Dios empezó a mover esta iglesia, hermano, así como al pueblo judío que los traía avanzando hasta llegar a este lugar. Y que por la gloria de Dios ahora este lugar es de la iglesia. Y le voy a pedir un fuerte aplauso a mis hermanos acá. Hospedadores de ángeles. Entonces ahí empezó el ministerio de la iglesia Camino al Rey, donde son pastores mi hermano Josué y mi hermana Isabel Martínez. Pueden tomar su lugar, hermano. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos habla cómo fue que el pueblo de Dios, hermanos, se sentía muy celoso de conservar las tradiciones que Dios les había dado. Amén. El pueblo judío, usted sabe que hasta hoy en día es un pueblo muy golpeado por Satanás. Amén. Que de una u otra forma el pueblo judío, el pueblo de Dios, han querido de una u otra forma erradicarnos de la faz de la tierra. Yo no sé si usted recuerda en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Los que hemos leído un poquitito, en la Segunda Guerra Mundial Hitler tenía un odio horrible para el pueblo de Dios. Y la guerra tuvo su origen por eso, porque él quería desahogar todo su odio, lo que él sentía por el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque él no conocía a Dios, él no sabía quién era Dios. Amén. Y sabe, una de las cosas que a mí me duelen mucho cuando yo leo la historia, dice que una de las frases que él usaba decía: yo no quiero que ningún perro judío quede vivo. Esa era la frase que él tenía. Y hasta hoy en día, las noticias que usted ve todos los días, ¿verdad? Vemos que las naciones se levantan en contra del pueblo judío. Pero hoy yo te quiero llevar a la Biblia, ahí en los Salmos 137. Yo te quiero llevar en una de las situaciones que también el pueblo judío, hermanos, estuvo lastimado cruelmente, hermanos, ¿verdad? Por sus enemigos. Amén. El pueblo de Dios siempre va a tener enemigos. Dígalo conmigo. El pueblo de Dios siempre va a tener enemigos. ¿Por qué? Porque al diablo no le gusta el pueblo de Dios. Cuando usted se levanta con valor, hombre, mujer, niño, niña, adolescente, joven, cuando usted se levanta con valor y dice: yo voy a ofrendarle a Dios toda mi alabanza, toda mi vida, pues va a tener un enemigo. Va a tener un enemigo que toda la vida lo va a estar obstaculizando, le va a estar poniendo obstáculos. Amén. Siempre. Pero ese enemigo, dice la palabra de Dios, que está derrotado, que Dios lo puso debajo de nuestros pies. Amén. Así que venga lo que venga, hermano, usted nunca va a dejar de dudar de Dios y nunca abandone su fe. Porque eso es importante. Eso es importante, porque esa es la fuerza que usted le va a dar para seguir adelante en el día malo. Porque sabe una cosa, todavía no llega el día malo. Amén. Si usted dice: es que yo ya sufrí esto, déjeme decirle que todavía puede ser que venga otro día más malo. Pero entonces es cuando tenemos que estar más agarrados de la mano de Dios. Amén. Vamos a leer la Biblia, Salmo 137, del 1 al 3. Amén. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Amén. Yo le voy a pedir, ahí como está sentadito, que oremos. Y luego quiero a mi hermano Martín, que él sea el que me ponga en las manos de Dios en esta mañana. Amén. Gracias, Señor, por este privilegio de estar en este lugar. Gracias, Señor, porque si no es por ti, nada podemos hacer. Bendecimos, Señor, a tu pueblo, Dios eterno, de una manera especial, sabiendo que tu oído está atento al clamor de cada uno de ellos.
pedimos, Señor, que tú hables, Señor, a tu pueblo en esta mañana, Señor. Que tu nombre sea glorificado, Señor, y que traigas palabra de paz, de sanidad, de amor y de misericordia para cada uno de los que estamos aquí. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, porque solamente tú la mereces, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Mire, hermano, cuando lo que acabamos de leer ahorita fue una de las facetas, de las etapas donde el pueblo de Dios había sido llevado cautivo a Babilonia. ¿Amén? Los sacaron de su nación, destruyeron la ciudad y destruyeron el templo. Esto fue algo que le dolió mucho, mucho al pueblo de Dios, porque ellos aún, ¿verdad?, en su incredulidad, ellos siguen todas las normas, las tradiciones que les marca su Torá, ¿verdad?, su Biblia. Entonces el pueblo de Dios estaba padeciendo demasiado. ¿Por qué? Porque los habían sacado por la fuerza. Los habían llevado cautivos sin su consentimiento. Amén. Los habían llevado por 70 años, estuvieron ahí en Babilonia, sufriendo. Pero Dios siempre les dijo, ¿verdad?, que Él estaría con ellos. Y el pueblo de Dios, hermanos, dice que tenía también instrumentos musicales. Amén. Cuando ellos se sentían tristes, empezaban a cantar, empezaban a tocar y empezaban a correr. Dice que entre sus cantos se acordaban de Sion, se acordaban de Israel. Amén. Se acordaban de esa nación, ¿verdad?, que los vio crecer y les daba mucha tristeza. Pero había momentos en que colgaban el arpa, que no querían saber nada. ¿Por qué? Porque les ganaba la tristeza, porque se sentían deprimidos, porque se sentían derrotados, porque les dolía mucho, mucho no estar en la nación que los vio nacer. Amén. No se compara con nada, hermano. Si usted viene de Honduras, de Guatemala, de El Salvador y que venga a Estados Unidos, no se compara con nada, porque aquí usted la está viviendo muy bien. Pero este pueblo de Dios no la estaba pasando bien. Los tenían acostumbrados ahí a comer otras comidas que ellos no estaban acostumbrados a comer. Y no se podían negar porque se morían de hambre. Las tradiciones, la cultura de ahorita, hermanos, Babilonia es donde es Irak, imagínense. Una cultura muy diferente a la del pueblo judío. Entonces ellos padecían mucho eso. Extrañaban las comidas, extrañaban adorar a Dios. Lo más importante para ellos es que extrañaban adorar a Dios en el templo. Yo no sé si usted adora todos los fines de semana, que ya sea domingo, para venir a adorar a Dios en el templo. Yo sí adoro, ¿sabe por qué? Porque los domingos es cuando yo recibo toda la fuerza, yo recibo toda la vitamina para poder empezar la semana, porque nunca sabemos qué nos depara el destino. Amén. Los que seamos cristianos, tú no sabes qué va a pasar mañana. Hay cosas que no están dentro de nuestro control, pero Dios dijo que Él iba a estar en todo momento con nosotros, siempre, dice, hasta el fin del mundo. No todos lo sabemos. Yo no sé qué va a pasar mañana. Tú no sabes qué va a pasar mañana. Entonces yo por eso anhelo, hermanos, que ya sea domingo y me preocupo. ¿Para qué? Para ofrecerle a Dios un buen servicio. Amén. Para ir con todas las ganas a la iglesia. Aunque a veces no es así. A veces nosotros como pastores no vamos con todas las ganas, pero vamos con el sacrificio en las manos. Amén. Para ofrecer nuestra ofrenda como sacrificio vivo. Hay momentos que como seres humanos nos sentimos más apachurrados que ustedes. De verdad, nos sentimos más apachurrados cuando estamos al frente de una congregación. Nos sentimos bien mal. Pero ¿sabe una cosa? Cuando entramos después de la puerta hacemos esto. Dios le bendiga, hermano, qué bueno que vino. Dios le bendiga, hermano, me da mucho gusto verle. Pero a veces salimos de la iglesia, salimos con fuerzas de parte de Dios, pero salimos pensando, ahora, ¿qué voy a hacer con mi hija? Ahora, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Ahora, ¿qué voy a hacer con mi mamá? Ahora, ¿qué voy a hacer con mi papá? Ahora, ¿qué voy a hacer con este problema? Ahora, ¿qué voy a hacer con esta deuda? Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Sí me explico? Como seres humanos, todos, hermanos, tenemos los mismos sentimientos, a veces en diferentes circunstancias. Amén. Y a veces uno se va a la casa y dice, ¿cómo quisiera yo poder ayudar al hermano? ¿Cómo quisiera yo poder a la hermana? ¿Cómo yo quisiera hacer mover las leyes? ¿Cómo yo quisiera hacer todo? Quisiéramos hacer todo y eso nos imposibilita a veces avanzar. Nos deprime. ¿Por qué? Porque no podemos hacer todo lo que quisiéramos hacer. Pero lo que sí es seguro, que a los líderes de Dios, a los hombres y mujeres de Dios, Dios nunca los va a dejar solos. Amén. Amén. Dios nunca los va a dejar solos. Hace rato vimos al pastor que andaba apresurado, preocupado porque llegan a dar las 10 y andaba allá afuera y cambiando una lámpara se quitó el saco.
Ese sí es de los buenos. Porque hay pastores que no se quitan el saco, la verdad. Hay pastores que a veces no tienen ni tiempo para ir a abrazar a la oveja que está semi quebrada o quebrada totalmente. Y el pastor va y se quita el saco para poner la lámpara. Y andaba así el hermano. Y lo vi que andaba estresado. ¿Por qué? Porque el hermano quiere lo mejor para ustedes. El pastor siempre va a querer lo mejor para sus ovejas. Pero ¿sabe una cosa? Algo que vi. El hermano parecía pavo real. ¿Usted sabe cómo es un pavo real? ¿Verdad que los pavos reales son unas, se les llama aves majestuosas? ¿Por qué? Porque tienen un plumaje bien precioso, tornasol, iridiscente, bien hermoso cuando el pavo real. Pero el pavo real cuando está abierto es cuando presenta todas esas características. Pero cuando no anda con todo el plumaje extendido, el pavo real está feo, se ve mal. Se ve así todo colgado. Y me estoy viendo en el espejo, pastor, no se me agüita. Cuando el hermano se sienta, el pastor se sienta, se veía así sin plumas, como el pavo real que está con las plumas escondidas. Pero sabe una cosa, y se lo digo de todo corazón. El pastor dijo que le daba envidia de la buena de ver al grupo musical. ¿Y sabe qué, pastor? A mí también me dio mucha envidia de la buena. Porque yo quiero ver a mis hijos así. Pero cuando el pastor vio que llegó Pepe, se le empezaron a levantar las plumas. Y luego llegó Eric y dijo: ahora sí ya tengo a todos mis pollos. Y se me levantaron las plumas. Así quisiéramos estar siempre todos, ¿sí o no? Con las plumas levantadas. Pero a veces no se puede. Bendito eres Dios, aleluya. Aunque diga la gente, es que tiene que pagar el precio. Sí, lo pagamos, créanme. Que a veces pagamos más de lo que tenemos, de lo que quisiéramos por ver a nuestros hijos así. Aleluya. Pero tenemos que poner el enfoque en Dios, hermanos, para que Dios un día tenga misericordia de nuestros hijos. ¿Sabe, hermano? Usted no está aquí para agradar a los hermanos. Usted no está aquí para agradar a los hermanos ni quedar bien con nadie. Usted debe de estar aquí para estar bien con Dios, para poder estar bien con su familia. Para que esté usted bien delante de Dios, para que sus hijos, su familia pueda ver que hay un cambio en su vida. Usted no espere que la iglesia va a cambiar a las personas, no. A la iglesia, ¿sabe que se viene a adorar y a bendecir en nombre de Dios? El pueblo judío quería salir de Babilonia. Pasaron 70 años hasta que un rey dijo: ya, vamos a darle libertad. Los dejaron libres. Pero se levantaron dos hombres. Dice la palabra de Dios que se levantó un Esdras y un Nehemías. ¿Cuántos Esdras y cuántos Nehemías hay aquí? Son hombres de palabra, hombres de acción, que no andaban así, miren. Sabían lo que les esperaba, porque llevaban un grupo bien terco. Sabían lo que se esperaba cuando llegaran allá a ver la ciudad en ruinas. Pero se levantaron estos dos hombres, de verdad, Esdras y Nehemías. Esdras era el hombre espiritual, la figura espiritual, el que decía: yo quiero ya que el pueblo se ponga a cuentas con Dios para ir a adorar. Quiero que el pueblo recupere su fe, que recuperemos nuestras costumbres, nuestros ideales. Y Nehemías decía: en lo que Esdras se preocupa porque el pueblo crezca en lo espiritual, Nehemías dijo: yo voy y agarro el palo, la pala, el talache, lo que sea, y voy a levantar el templo de nuevo. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda adorar ahí en ese lugar. Pero si te fijas lo que Dios levanta, Dios siempre va a levantar ayuda idónea en la iglesia. Al que aporta en lo material, al que trabaja en lo material y al que le interesa mucho lo espiritual. No podemos ver a un Esdras y un Nehemías peleando de que: ay, no, pues yo soy el que levanto el templo, yo soy el que pinto, el que cambia los focos. Ese es un Nehemías.
obra del Señor. Hay alguien que se dedica por lo material y hay alguien que se dedica por lo espiritual. Al final de cuentas, son trabajos importantes dentro de la obra. ¿Sabes, hermano? A veces como pastores la ayuda donde la queremos encontrar no la encontramos porque nos enfocamos a lo que nuestros ojos ven. En lo personal yo te digo, yo siempre pienso, es que fulano me va a ayudar en esto y a la vera hora sabes que fulano se va a sentar y no te va a ayudar. Y te decepcionas. Pero ¿sabes qué pasa? Dice la Biblia que cuando el pueblo regresó, dice que habían samaritanos. Samaritanos es de lo peor. Era de lo peor. Era gente que no era cristiana. Era gente que no tenía la cultura que tenía el pueblo de Dios. Era gente baja, gente corriente. Pero ¿sabes? Dice la palabra de Dios que ellos se ofrecieron a ayudar y no se los permitieron. Quizá por cuestiones religiosas, porque a veces hay mucha religiosidad en las iglesias. Y no se los permitieron, ¿por qué? Porque pues eran gente del mundo, gente vulgar, gente corriente, y no se los permitieron. Y luego también uno que otro cristiano que venía de otras partes también quería ayudarle y les dijeron, no, tú no nos vas a ayudar. Bueno, se respetan las tradiciones. Cuando nosotros estábamos pastoreando en una iglesia anterior a la que estamos ahorita, que es la misma iglesia pero en diferente edificio, por ahí había un muchacho al que el barrio le tenía miedo, le decían el panda. Era drogadicto, ratero, de lo peor que te puedes imaginar. Te descuidabas y te robaba. Y ahí iba el panda y la gente ya sabía que se tenía que cuidar del panda. Robaban en una parte y luego iban a buscar al panda para ver si había sido el que había robado. Pero sabes, yo siempre que lo veía a él, yo nunca le decía panda, yo le decía Memo, yo le decía por su nombre, se llamaba Guillermo. Le decía, Memito, ven. Ay, ¿qué pasó, hermana? Y se quitaba la gorrita. No te quites la gorra. Y todo tatuado andaba y descalzo a veces. Yo, mami, no te quites la gorra, panda, ven a la iglesia. No, pastora, me daba bastante vergüenza. ¿Qué va a decir la gente? Digo, no, la gente no va a decir nada. Aquí somos del pueblo también, aquí no decimos nada, panda. Y así, y luego pasaban, pastora, le lavo el carro. No, hombre, pandita, mejor métete a la iglesia. Y a veces él siempre andaba con su cubeta lavando los carros. Esta le daba el carro. Y así, hermanos. Pero, ¿sabe? Había algo que cuando yo me sentía débil, porque a veces los pastores nos sentimos débiles. ¿Y sabe por qué? Porque nos debilita a veces la poca conciencia que tienen los miembros de la iglesia a veces, hermanos, o el poco amor que tienen a la obra. Amén. Y yo a veces me sentía bien desinflada, hermanos. Y de repente llegaba el pastor, pero no se metía hasta dentro de la iglesia. Llegaba y dejaba una flor y decía, para que se le den a la hermana Tere. ¿Tú no te imaginas cómo Dios me levantaba? Gracias, hermano. Cómo Dios me levantaba a mí cuando el panda me dejaba una flor. Y había otro, Rubén, que hasta nos lo llevamos a vivir a la casa. Estaba bien tremendo ese muchacho. Igual, Rubén, te vamos a vestir y te vamos a poner allá enfrente. El muchachito se dejaba hacer todo eso. Y cuando yo veía a Rubén, ¿sabes cómo me veía? De ahí me decía, usted no se imagina cómo me llenaba, cómo me regocijaba. Y hasta hoy en día, cuando llego a ver a Rubén, ¿qué pasó, hermana? ¿Cómo está, hermana Tere? Ya tenía ganas de verla. El muchachito pasó por muchas situaciones muy difíciles de la vida. La mafia de Matamoros lo arrastró, lo dejó, está deformada su cara, nada más ve poquito por un ojo porque el otro lo perdió. El muchacho quedó chueco, quedó así. Pero todavía me dice, hermana, no se olvide de orar por mí. Digo, no, Rubén, estoy orando porque a mí Dios me mostró en un sueño que tú ibas a ser salvo. Y del panda, de Memo, lo mataron, lo desaparecieron. Pero ¿sabes una cosa? ¿Cuál es la misión de la iglesia? No es preocuparnos tanto por lo material. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios vino a salvar lo que se había perdido. ¿Amén? ¿Y qué es lo que se perdió? Lo peor, la historia de la humanidad. Eso es a lo que vino Dios. Dios nos llamó, hermanos. ¿Para qué? Para que proclamemos el Evangelio. Para que le hablemos verdaderamente a las personas que lo necesitan.
A veces pasas por desapercibido a lo mejor a una persona que está pidiendo dinero, a veces pasas por desapercibido a una persona que se le ve en su rostro la tristeza y no te acercas ni siquiera para hablarle o para decirle, Dios te bendiga. Cuando Dios dice en su palabra que Él nos dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, no nada más a tus amigos, no nada más a los que se ven caritas, no. Predícale a toda criatura. ¿Y dónde están las personas a las que Dios se refiere a toda criatura? A veces te digo, no las ves, no las vemos. No las vemos. Vemos a un joven o algo que a veces puede ser que esté endemoniado o algo y le sacamos la vuelta cuando Dios nos dio la autoridad de ir a abrazarle y decirle, Cristo te ama, y si se manifiesta el demonio lo reprendes en el nombre de Jesús. Porque a Dios todo nos dio la autoridad, hermano. Estas señales, dice, nos van a seguir como iglesia. Y traérnoslos, aunque apeste, no le hace. Hay que traérnoslos a los que andan ahí apestositos, tráigaselos. Y siéntalos enfrente, hágalos sentirse bien. Ayúdenlos, abrácelos. ¿Usted cree que a Dios no le agrada eso? Que no les tengamos miedo. Cuando invitábamos a los de centro, a las casas de rehabilitación a la iglesia, los pastores de las casas de rehabilitación decían, es que nos va a dejar un lugar atrás. No nos va a dejar un lugar atrás, que lleguen y se sienten donde quieran. Es que pues la gente les tiene miedo, porque creen, no les tenemos miedo, al contrario. Al contrario, si a veces los mismos de nosotros, de la casa, estamos peor. Pero grande es Dios, hermano. Amén. Cuando ya levantaron, edificaron el templo, se le hizo pero una bonanza grande, y hasta hoy en día el pueblo de Dios sigue fundamentado en la nación de Israel. Aleluya. Amén. Amén. Gracias a eso, hermanos, es que estamos tú y yo hoy aquí. Pero tenemos que entender el significado que acarrea todo eso, hermano. ¿Cuánto tiempo el pueblo de Dios ha sufrido? Desde los principios de la creación. Ha sufrido bastante. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta tarde. Yo sé que los tacos ya primero llega el olor hasta acá. Pero a veces es necesario, hermanos, alimentarnos siempre de la palabra de Dios. Amén. De la fe y entender cómo Dios quiere que interpretemos la palabra. Que no dejemos llorar los unos por los otros. ¿Sabe qué aprendí a lo largo de estos 26 años de ministerio? Aprendí que mi ministerio empieza en mi casa. Aleluya. Que yo no puedo amar a la iglesia más que a mi casa. Tengo que amar a mis hijos, sean como sean, con toda mi alma y con todo mi corazón. Y si es necesario, amar más al que está descarriado. Aleluya. Y a veces decimos, pastor, es que mi hijo se está descarriando. Y a veces uno tiene que atreverse a decirle al padre de familia, ¿y tú cómo andas? ¿Cómo andas tú? Para que pueda tu hijo ver en ti algo diferente. Nosotros somos cartas leídas para nuestros hijos. Aleluya. Gracias. Cierra tus ojos en esta tarde. Gracias. Amén. Gracias. Brandon, te voy a pedir que interrumpa la corrección.